Por favor, al capítulo 28 de la Confesión de Fe. Capítulo 28 del bautismo y de la cena del Señor. Ya estamos llegando casi al final ya de lo que es la Confesión de Fe. Gracias al Señor, por primera vez ya como iglesia hemos estado viendo la totalidad, párrafo a párrafo, capítulo por capítulo de nuestra querida Confesión de Fe. El capítulo 28 de la Confesión, que tiene por título del bautismo y de la cena del Señor. Leo, dice así el capítulo 28, párrafo 1. El bautismo y la cena del Señor son ordenanzas que han sido instituidas positiva y soberanamente, establecidas por el Señor Jesús, el único legislador, para que continuaran siendo observadas en su iglesia hasta el fin del mundo. Párrafo 2. Estas santas instituciones deben ser administradas solo por aquellos que estén cualificados para ello y sean llamados a administrarla conforme a la comisión de Cristo. Vamos a orar al Señor para que nos permita estudiar su palabra por medio de esta maravillosa confesión a través de la santa palabra de Dios. Dios Padre, le damos gracias porque junto a nuestros hermanos podemos estar aquí reunidos. Hemos orado, Padre, ahora vamos a estudiar su santa palabra y cómo no utilizar, Señor, esto maravilloso como son las confesiones de fe, que a lo largo, Señor, de la historia de la Iglesia, tú has puesto a nuestra disposición. Si bien ellas no son nuestra regla de fe y conducta, si ellas, cuando se someten a la palabra de Dios, son de gran provecho para la Iglesia de Dios. Ayúdanos, Señor, a ser de un solo espíritu. Ayúdanos, Señor, a ser de una sola fe. Ayúdanos, Padre Celestial, a ir entendiendo tu santa verdad, tu santa palabra. Hoy veremos, Señor, las ordenanzas. Ayúdanos, Señor, a poder entender con claridad, por amor de tu santo nombre, y así poder glorificarte por nuestro entendimiento. Padre Celestial, te agradecemos esta bella oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy veremos en este día, ¿cierto? Miércoles, estaremos viendo lo que es el capítulo 28 de la Confesión de Fe. Como introducción debemos decir que es importante señalar que esta declaración de fe, que esta confesión de fe, que esta iglesia Bástate mi gracia abraza, que es la Confesión Bautista de 1689 o la Confesión de Londres, nos señala a través de las Escrituras que existen solamente dos ordenanzas. ¿Cuáles son? La cena y el bautismo. La cena del Señor y el bautismo. Pero por otro lado, la Iglesia Católica Romana, o como le diremos de ahora, romanismo, ¿cierto? Para no catalogarlo como iglesia porque entendamos ellos no creen acerca de esta salvación por sola gracia y por sola fe. Entonces eso es un punto fundamental dentro de lo que es el Evangelio. Por eso no puede ser considerado una iglesia. Desde ahora, ¿cierto? Añadiremos, ¿cierto? Esto es romanista o iglesia o de esa denominación de Roma. Ellos no solo dicen que hay dos ordenanzas, ellos dicen que hay 5 más 2, o sea, 7 ordenanzas. Según su doctrina contenida, la doctrina del romanismo, ¿cierto? Declarado en el Concilio de Trento, dijeron que las ordenanzas para ellos, o como ellos le llaman también, ellos dicen que es el bautismo, la confesión o penitencia, luego, ¿cierto?, la confirmación, la Eucaristía, el matrimonio,
el orden sagrado y la unción de enfermo o extrema unción. A eso le llaman los sacramentos, ¿cierto? Los 7 sacramentos. Pero debemos señalar que nuestra declaración de fe declara ser bíblica y someterse a la Sagrada Escritura. Y cuando hablamos de las ordenanzas, que el único legislador de la Iglesia, el cual es Cristo, ha establecido son solamente 2. Y las otras no deben ser puestas junto con ellas. Cuando estuve investigando la historia de mis abuelos acá cerca en la parroquia, porque usted sabe que la parroquia tiene mucho de eso, decía en el certificado de matrimonio de mi tatarabuelo, decía, según el Concilio de Trento, ellos realizan este santo sacramento del matrimonio. Y uno le queda dando vuelta a estas cosas, y claro, ahora vemos el tema de la confesión de fe, y para ellos, igual que el bautismo, al mismo nivel del bautismo y a la misma cena del Señor, el matrimonio está dentro de esa ordenanza, de esos sacramentos. Pero entendamos una cosa, el legislador, Cristo, en el nuevo pacto, solamente estableció 2. ¿Cuáles son? ¿Y el bautismo y la cena del Señor son una sugerencia o son una orden? Orden. Por eso la confesión de fe, nuestra confesión de fe también se centra en cambiar esa palabra, no utiliza la palabra sacramento. Nótese que en todo momento utilizó la palabra ordenanza. Por un lado está, ¿cierto?, la palabra sacramento y por otro lado la palabra ordenanza. Si bien la confesión bautista de fe no utiliza, y esto quiero dejarlo claro antes de entrar a esto, si bien la confesión bautista de fe de 1689 no utiliza la palabra sacramento, a diferencia de la confesión de Westminster, posiblemente, como dice Sam Waldron, por la corrección en el uso de esta palabra, que para los romanistas era vista como un sacramentalismo supersticioso que atribuye eficacia salvadora a los sacramentos. Para un católico romano, un sacramento tiene la eficacia de darle salvación a las personas. Por eso es que para ellos es tan importante que una persona se case, que una persona se confiese, que una persona siga todas estas seguidillas, porque estos son pasos para completar la salvación de Cristo. O sea, que una persona necesita creer en Cristo, pero necesita cumplir lo que son estos sacramentos para hacer de esa fe más obras igual a salvación. ¿Se fijan? En cambio nosotros creemos que la salvación es solo por la gracia, solo por medio de la fe en la buena noticia. Esa es la diferencia. En cambio ellos tienen que mantenerse en la confesión, ¿cierto? Confesando sus pecados, a eso me refiero. Ellos tienen que estar una y otra vez yendo a lo que es esta penitencia, haciendo confesión, tienen que estar en la Eucaristía. Por eso para ellos es tan importante que una persona tome y coma de esa hostia, porque eso dispensa para ellos salvación. Eso los coloca a ellos en un estado de salvación. Orar por los muertos, se fija que hay que pagarle a veces, ahí en el catolicismo romano hay que pagarle ahí al curita para que inscriba, o en la secretaría muchas veces para que nombren y oren por las personas que han fallecido. Y así sucesivamente, ¿cierto? Se van haciendo todo este tipo de costumbres. Entonces nuestra confesión de fe bautista lo que pretende hacer es separarse de esa palabra, porque sacramento es una palabra que muchas veces está cargada con eso, con ese sacramentalismo, con eso como tan elevado que lo que dispensa es algún tipo de salvación al utilizar al utilizar estos medios. Entonces lo que hace la confesión se diferencia de esa palabra, pero debemos entender que la confesión de Westminster utilice la palabra sacramento no quiere decir que está hablando lo mismo que la Iglesia de Roma, ¿cierto? Son dos cosas diferentes, porque la confesión de Westminster es una confesión reformada y nunca va a estar hablando de que eso es las ordenanzas o los sacramentos, ¿cierto? Van a estar infundiendo salvación en las personas. Nunca dicen eso. Sino que ellos lo toman como algo sagrado.
¿Cierto? Entonces el sacramento, si nosotros decimos sacramento, ordenanza, eso no tiene ninguna incidencia. Eso es lo que le quiero decir en el fondo. Que si hay algo que debemos tener en cuenta y debemos tener cuidado, es no caer en el pecado de luchar por meras palabras. Porque eso es condenado por la Biblia. No sé que una palabra diga, no, ordenanza es la palabra que se tiene que utilizar, no, sacramento es lo que se tiene que utilizar, no. La palabra del Señor condena tal proceder en 1 Timoteo 6:4, en 2 Timoteo 3:14, en discutir por palabras. Entonces no digamos ya, nosotros tenemos la verdad porque decimos que son ordenanzas, ¿no? Eso también debemos tener en cuenta una vez que vamos estudiando esto. Entonces, ¿por qué? Posiblemente ellos se quisieron diferenciar de esa palabra y no colocar sacramento para que no sonara romanista, ¿me entiendes? Para que no se malentendiera. Ellos dijeron, esto es una ordenanza. ¿Por qué es una ordenanza? Porque ¿quién la instituyó? ¿La instituyó quién? Cristo Jesús, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios fue quien la instituyó. Y eso no debemos perder de vista. Por otra parte, debemos distinguir dentro de la ley lo que es una ordenanza, debemos distinguir lo que es una ley y una ordenanza positiva. Una ley es algo que la misma naturaleza a nosotros nos dice, esto es, un ejemplo, matar es pecado. ¿Por qué es pecado? Porque obviamente la misma naturaleza dice que quitarle la vida a una persona nunca va a ser algo bueno. Robarle a una persona nunca va a ser algo bueno. ¿Entiendes? Eso la naturaleza misma nos enseña las cosas. Pero cuando hablamos de una ordenanza positiva, hablamos de algo adicional a la ley. Porque un ejemplo, la Santa Cena, ¿dónde yo la puedo ver en la naturaleza? ¿Entiendes? El bautismo, ¿dónde yo lo puedo ver que algo natural se revela eso? No. Esto es algo que ha establecido ¿quién? El único legislador, el único que puede decir, esto yo lo voy a dejar como ordenanza. ¿Quién es? Cristo, el Rey de la Iglesia. Debemos decir que en el Antiguo Pacto nunca se le dijo a Abraham, toma la cena del Señor. ¿Se le dijo? Se le dijo a Abraham, Abraham, siempre hace esto, este es mi cuerpo que por nosotros partido. ¿Se le dijo eso? Nunca se le dijo ni a Abraham ni a David. Porque ellos estaban en el Antiguo Pacto. Estas ordenanzas son en el Nuevo Pacto. Y este Nuevo Pacto está inaugurado ¿con quién? Con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Este Nuevo Pacto es mucho mejor que el Antiguo Pacto, porque está establecido sobre mejores promesas. Entonces vemos que en el Nuevo Pacto esta ordenanza positiva que es adicional a la ley, es exigida por el único legislador de la Iglesia, nuestro Señor Jesucristo, quien soberanamente lo ha establecido así por su voluntad libre. Por eso le decimos, hermano, el bautismo no es una sugerencia. Todo miembro, todo aquel que desea ser un miembro de la Iglesia, debe bautizarse. Y todo miembro bautizado, todo miembro que ha nacido de nuevo, todo miembro que es bautizado debe participar de la cena del Señor. Por eso las cenas no se le da a los niños, la cena no se le da a las personas no bautizadas, no se le da a las personas que no entendamos que pertenecen a algún tipo de membresía, aunque se hagan llamar cristianos porque estarían en desobediencia. Si no pertenecen a alguna membresía, a alguna iglesia local, nosotros debemos hacer esa distinción. Porque esta es una ordenanza. ¿De quién? Del único legislador, Cristo, Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, entendiendo esto, vamos a la primera parte. Y le voy a pedir a mi hermano Wilson, por favor, que pueda buscar Primera de Corintios 24 al 25. Primera de Corintios 11, Primera de Corintios 11, del 24 al 25. Primera de Corintios 11, del 24 al 25. El hermano José va a buscar, por favor, Romanos 6, del 3 al 4. Romanos 6, del 3 al 4. El hermano Claudio va a buscar Gálatas 3, 27. La hermana Josefina va a buscar Efesios 4, 5. Efesios 4, 5.
La hermana Yael va a buscar Primera de Corintios 11, 26. Primera de Corintios 11, 26. La primera parte de este párrafo parte diciendo así: el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas que han sido positivas y soberanamente instituidas por el Señor Jesús, el único legislador. Entonces, en primer lugar, nuestra confesión dice que esta es una ordenanza positiva, porque no es algo revelada en la naturaleza, sino es algo que soberanamente el único legislador de la iglesia, llamado Jesucristo, el Hijo de Dios, ha establecido que la iglesia en el nuevo pacto lo siga y lo ejecute. ¿Se entiende? Entonces, decimos que el sacramento o los sacramentos, ¿cuáles son? La cena y el bautismo. O podemos utilizar la palabra o la ordenanza. ¿Cuáles son? El bautismo y la cena del Señor. Mateo 28, 19 al 20 dice: vayan, pues, ¿quién está haciendo esta comisión? El Señor Jesucristo. Antes de ascender al cielo, comisionó a sus discípulos, le dijo lo que ellos debían hacer y dicen: vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, todo discípulo de Cristo, ¿qué debe hacer? Seguir la orden del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la orden del Señor Jesucristo? Bautícense. ¿Y qué nombre se debe utilizar? El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciendo: nuestra salvación es una salvación trinitaria. Porque el Padre es quien elige, el Hijo es quien muere por nosotros, quien lleva a cabo esa obra de expiación, y el Espíritu Santo es el que nos une a Cristo, el que nos hace nueva criatura, el que nos transforma y nos glorificará. ¿Me entiende? Por eso nuestra salvación es trinitaria. Y por eso las tres personas de la Trinidad deben ser invocadas, sobre todo discípulos de Cristo que han nacido de nuevo. Sobre todo discípulo de Cristo que ha declarado su fe de manera pública, poniendo en evidencia, exponiendo públicamente, ¿qué cosa? El Evangelio. Cristo me ha salvado, me ha salvado. Por favor, hermano Wilson. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto entre mi sangre, pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. ¿Cuál es esta ordenanza? La cena del Señor. Es la cena del Señor donde, ¿quién la ha instituido? El mismo Señor Jesucristo. Y sabemos que un poquitito más arriba en este mismo libro de Corintios, capítulo 11, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que el Señor mismo había instituido, ¿cierto? Había dejado esta ordenanza y después que dio gracia lo partió y esto es una ordenanza que se debe hacer ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor venga, o hasta el fin del mundo. Es algo que debe seguir haciéndose porque es algo que ¿quién lo ha ordenado? ¿Quién lo ha ordenado? Jesucristo. Sam Waldron, que es cierto un teólogo bautista reformado, comenta y dice: la presencia de Cristo en las ordenanzas es tal cuando las realizamos correctamente. Es decir, cuando está Cristo presente en estas ordenanzas. ¿Cuándo está presente, cierto, esta presencia espiritual de Cristo en la ordenanza? ¿Cuándo? Cuando lo hacemos correctamente. ¿Y cuándo hacemos correctamente? Cuando de manera consciente estamos convencidos que estamos siendo obedientes a lo que Él como único legislador demanda.
Entonces ese bautismo, ¿cierto?, que estamos realizando es cuando una persona está siendo consciente y ha sido convencido por el Espíritu Santo de que estamos siendo obedientes ¿a quién? A lo que Él ha establecido. No es algo por hacerlo, no es un ritual, como algunos pretenden transformar el bautismo como un ritual, como algo que hay que hacer, como algo que solo hay que hacer. No, esto es algo que uno debe estar consciente. Yo estoy siguiendo la orden de mi Maestro, Cristo. Yo estoy siguiendo la orden de mi Señor. Yo creo que tristemente muchas personas buscan un Salvador, pero no buscan un Señor. Él debe ser nuestro Salvador, pero también debe ser nuestro Señor. Y un Señor, ¿qué es lo que hace? Nos gobierna. Nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Sabemos que no tiene gloria o provecho cuando estas ordenanzas son llevadas a cabo por tradición o por ser una buena idea. Es decir, no podemos contar con la presencia en las ordenanzas, ¿cierto? La presencia espiritual de Cristo en las ordenanzas, que Cristo esté con nosotros ahí. No podemos contar con su presencia si las cosas las estamos haciendo por tradición, por hacerlo. Porque es algo que se hace con solemnidad, se hace con conciencia de lo que estamos haciendo. Usted que ha presenciado, ¿cierto?, la cena del Señor, de alguna manera usted puede entender que lo que se está haciendo ahí es algo solemne, también es un motivo de alegría, estamos recordando y haciendo memoria de lo que Cristo hizo por nosotros. Estamos comiendo, en esta figura, ¿cierto?, estamos comiendo del cuerpo de Cristo, estamos bebiendo de su sangre, y junto con esto, ¿qué estamos diciendo? Somos uno con Cristo. ¿Cuántos panes son? Es un solo pan, porque el cuerpo de Cristo es un solo cuerpo. Y nosotros somos los miembros unos de los otros. Somos un solo cuerpo. Por eso este pan no se puede repartir a los niños, a las personas que no son de la membresía. Y obviamente aquí hablamos tampoco, no, la cena del Señor, y más adelante obviamente lo vamos a ver, no es solo para los hermanos de la iglesia local. Si vienen hermanos que son, y obviamente si vienen con su pastor, o si uno puede dar fe de que estos hermanos verdaderamente son miembros de una congregación, pueden participar de la mesa, porque el cuerpo de Cristo es uno. La iglesia, en el fondo, ¿cierto?, es una, perteneciente y unida ¿a quién? A Cristo. Solo es provechoso cuando llevamos a cabo estas ordenanzas. ¿Cuándo es provechoso? Solo es provechoso cuando sentimos sobre nuestros corazones la autoridad de Cristo. Entonces, cuando estamos llevando a cabo, nuestros corazones son conmovidos por esta autoridad de Cristo. No es hacerlo por hacerlo, es porque Cristo me lo dijo. Y si Cristo lo dijo, que lo hiciera. Es lo mejor para mí. Dice, cuando sobre nuestros corazones sentimos la autoridad de Cristo y su palabra, y respondemos con obediencia a esa autoridad. Allí hay una conciencia refrescante de nuestra unión con Cristo. Ahí contemplas qué gloria tienen estas ordenanzas o qué valor tienen estas ordenanzas. Esto me indica que estoy unido a Cristo. Por eso una persona, cuando es excomulgada de la iglesia por insistir en su pecado y no querer arrepentirse, debe ser expulsada y ser privada ¿de qué cosa? De la mesa del Señor. Y si alguien está siendo privado de la mesa del Señor, está perdiendo, ¿me entiende? Esa persona se debe sentir terrible porque, ¿qué se le está diciendo? Tú no estás unido a Cristo. ¿Por qué toda persona que está camino, ¿cierto?, a la membresía debe desear la cena del Señor? Porque desea estar unido ¿a quién? A Cristo. Y sabemos que la obra ha comenzado en ellos. Pero debemos ir evaluándolo, debemos ir viendo, debemos ir analizando. Comprobando, ¿cierto?, de que esa profesión de fe sea una profesión de fe creíble. Y no solamente algo que una persona está haciendo por hacerlo solamente. Debemos estar conscientes de eso. El segundo punto de este párrafo 1 dice, para que continúen en su iglesia hasta el fin. Es decir, estas ordenanzas eran para los apóstoles, ¿no? No, estas ordenanzas
Son un mandamiento positivo establecidas por el único legislador, Cristo, el único legislador de la iglesia, para que éstas se hicieran y se continuaran en la iglesia. Por favor, hermano José. Como saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces, sujetándonos, ¿cierto?, a lo que este párrafo nos está diciendo, dice nuestra confesión, esto debe ser llevado a cabo, ¿hasta cuándo? Para que continúen en su iglesia hasta el fin del mundo. Esto debe continuar, esto debe seguir haciéndose. ¿Por qué? ¿Y qué dice aquí? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, ¿se fijan? Aquí está diciendo que algunos se bautizan, el que quiere y que esto es opcional, no, todos. Todo verdadero creyente, ¿qué desea? Ser obediente a Cristo, ser obediente a su ordenanza primordial. Primero, ¿cierto? ¿Cuál es? El bautismo. Por eso una persona que no está bautizada no puede tomar de la cena del Señor, porque si no está, no ha declarado públicamente de que Él le ha salvado y de que Él es su Señor. Si no da muestras de una fe creíble, si no es miembro de ninguna iglesia local, es preocupante. ¿Entienden? Por eso los que no son bautizados desean esto, porque es una orden del Señor. Siguiente texto, por favor. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han perdido. Dice, porque todos. ¿Se fija la confesión? ¿Por qué dice eso la confesión? Dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, por la orden de Cristo. ¿Cuál fue la orden de Cristo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces todos los que han sido bautizados bajo esta orden están revestidos de Cristo, están unidos a Cristo, están vestidos de Cristo, es decir, han sido justificados. Entonces, qué maravilloso símbolo está mostrando. Recuerde que en el antiguo pacto habían símbolos visibles en los cuales las personas podían ver y graficar cómo iba a ser ese derramamiento de sangre que debía llevar a cabo el Mesías. Nosotros nunca hemos visto o no vimos cuando el Señor nos salvó, pero cuando declaramos públicamente el bautismo es un símbolo de lo que Él ha hecho en nosotros. Es decir, cuando somos sumergidos, ¿qué se está diciendo? Que hemos sido sepultados, hemos muerto con Cristo. Pero cuando salimos, ¿cierto? ¿Eso qué es lo que representa? Somos una nueva criatura. No quiere decir que en ese momento que uno lo esté bautizando eso pasa. Estamos declarando que eso ya pasó en mi vida. Estoy viviéndolo, estoy viéndolo. Estoy adorando con mis sentidos. Conscientemente estoy viendo de lo que Él ha hecho en nosotros. Por favor, hermana Josefina. Hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que debe tener la iglesia? Un Señor, una fe y un bautismo. Todo el que es parte de la iglesia debe ser bautizado, porque es una ordenanza de Cristo antes de ascender. Es una ordenanza que nosotros debemos seguir ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Antes que lea la hermana Yael, por favor, hermano Wilson, Mateo 24, 45 al 51. Mateo 24, del 45 al 51. Hermano José, por favor. Lucas 12, 41 al 44. Lucas 12, 41 al 44. Hermano Claudio, por favor. Primera de Corintios 4, 1. Primera de Corintios 4, 1. Hermana Josefina, por favor. Tito 1, 5 al 7. Tito 1, 5 al 7. Ahora sí, hermana Yael, por favor. Porque todas las veces que toman este pan y beban esta copa,
Entonces la cena del Señor debe ser practicada, ¿era solo practicada por la iglesia de la antigüedad? No, dice, porque todas las veces que coman este pan, o sea, está hablando de veces, de cosas que se debe seguir repitiendo. Porque hemos dicho, ¿cierto? Esto simboliza. ¿Y qué simboliza, cierto? Nos vimos el cuerpo de Cristo, nunca lo vimos cuando Él fue crucificado. Pero por medio de estos elementos, ¿qué nosotros estamos visualizando? Su cuerpo, ¿me entienden? Ese no es su cuerpo, es un pan. Pero estamos espiritualmente visualizando ¿qué? Su cuerpo, estamos comiendo. Y eso es precioso porque estamos alimentándonos de su cuerpo y es como que su cuerpo se une a nosotros, ¿se fijan? Se mezclan cuando lo estamos digiriendo. Por eso esto no es llegar y si se ha visto muchas veces en la Iglesia Católica, la gente se burla, toma las cosas y a veces lo hace sin... porque no explican las cosas, ¿me entiendes? Y ahí también hay otro tema. El cura priva la copa del pueblo. ¿Se ha fijado eso? Ellos privan la copa del pueblo. Ellos nomás son los santos para hacer, porque ahí hay otra cosa. Por eso la misa, yo creo que ningún cristiano debiera participar de eso nunca, porque la misa, ¿sabe lo que quieren decir ellos? Y más adelante también lo vamos a ver, ellos intentan sacrificar a Cristo cada día domingo. Eso es un sacrificio, por eso el sacrificio lo puede hacer solamente un sacerdote. ¿Se fija el Levítico? Entonces ellos todavía quieren seguir eso y están sacrificando a Cristo una y otra y otra y otra. Pero ¿qué dice la palabra? Él fue sacrificado una vez y para siempre. La cena del Señor es memoria. Hagan memoria de mí. En memoria de mí hagan esto. Qué hermoso es traer a la memoria estas palabras, ver los elementos, adorar por medio de nuestros sentidos. Nótese que en el antiguo pacto, ¿qué es lo que se hacía? Se adoraba con los sentidos. Por eso había olfato, ¿cierto? Se adoraba por el olfato. El oído, se oía la música, se podía comer, ¿cierto? Comer, ver. Y es lo mismo en la mesa del Señor. ¿Se fijan? Es lo mismo también en el bautismo. Entonces nosotros vamos viendo eso que no podemos ver nosotros presencialmente. Dios nos permite que lo recordemos por medio de sus ordenanzas. Las ordenanzas son de gran valor para la iglesia. Y no deben perder ese valor, no deben perder ese respeto. Por eso debemos cuidar la mesa del Señor, amado hermano. Porque es algo que Cristo dijo que lo repitiéramos. Pero siempre con solemnidad, pero a su vez con alegría por lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso cuídese, a veces se están descuidados mientras se está celebrando, ¿cierto? Lo que es esta cena del Señor. ¿Cuántas veces le dan un pedazo de pan a un niño? No saben lo que están haciendo en ese momento, ¿me entienden? Porque esto, ¿qué dice? El que come sin discernir, ¿qué está comiendo? Juicio come para sí. Entonces, con estas cosas no se juegan porque son ordenanzas del Señor. Y cada ordenanza también tiene, ¿qué cosa? Advertencia. Por favor, siguiente texto. Hermano Wilson. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre lo de su casa, para que diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien, cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. De cierto les digo, que lo podrá sobre todos sus bienes, pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi Señor tratará, y empieza a golpear a sus siervos, y come y bebe por los que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera, y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Amén. Entonces, por medio de esta confesión que está haciendo un preámbulo a lo que viene con respecto a las ordenanzas, porque después las va detallando más profundamente, pero lo que quiere que queden claro, ¿cuántas ordenanzas son? ¿Cuáles son?
¿Quién lo ha instituido? ¿Por qué es un mandamiento positivo o una ordenanza positiva? ¿Por qué una ordenanza positiva? Porque no es algo revelado naturalmente, porque es algo que el legislador de la Iglesia de Cristo lo ha establecido como ordenanza. ¿En qué pacto? En el nuevo pacto, ¿cierto? En el nuevo pacto. Y hemos visto que ¿cuántas veces la ordenanza se debían celebrar antes? ¿Solamente en la antigüedad? ¿Solamente en la iglesia, en el principio de la iglesia, del nuevo pacto? No, ¿cierto? Siempre, siempre se debe hacer memoria del Señor continuamente, continuamente. Pero ahora lo que quiere dejarnos claro la confesión de fe, para abordar más profundamente más adelante, de qué trata esto. ¿Quiénes deben administrar esto? Porque, nótese, me gusta esta palabra, administrador. ¿El administrador es el dueño? ¿Cierto? Lógicamente no. El administrador es alguien a quien el dueño ha delegado que cuide de sus bienes. Entonces, la confesión de fe bautista dice, estas instituciones han de ser administradas solamente por aquellos que estén calificados y llamados para ello, según la comisión de Cristo. Entonces, ¿quién debe realizar la cena del Señor? Un pastor debidamente ordenado. ¿Quién debe impartir una cena del Señor? ¿Quién debe realizar la cena del Señor? ¿Quién la debe realizar? Un pastor, ¿cierto? Debidamente calificado, ordenado. Eso es importante, hermano. La confesión de fe nos irá mostrando. ¿Por qué? Porque Mateo 24, del 45 al 51, nos muestra quién es un administrador. El administrador debe ser fiel y debe ser prudente, porque Dios le ha confiado sus bienes, y debe dar buen testimonio, porque si empieza a golpear a los siervos, si empieza a hacer y deshacer, ¿qué cree que le va a decir el Señor a esa persona? ¿Entiende? Entonces deben preocuparse, la membresía de la iglesia debe preocuparse que quienes realicen esto deben ser un pastor calificado y divinamente ordenado. ¿Entiende? Esto no es que yo soy pastor, pero ¿quién lo ordenó? ¿Quién lo ordenó como pastor? ¿Quién lo calificó? Si esto no es al lote, esto no es un juego que empecemos a jugar quién es pastor y quién no. Esto debe ser establecido de una manera ordenada. Gracias al Señor, ¿cierto? Él nos ha dado la sabiduría. Y en esta iglesia, ¿cómo se está haciendo? Como dice la palabra, que es lo que nos importa, ¿cierto? La confesión de fe es importante, pero la palabra es nuestra única regla de fe y conducta. Siguiente texto, por favor. Amén. Entonces Pedro dijo, Señor, ¿nos dices esta parábola a nosotros o también a todos los demás? El Señor respondió, ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? Dichoso aquel siervo a quien, cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. En verdad les digo, que lo pondrá sobre todos sus bienes. Ya, entonces aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra del Señor? Pedro le pregunta, tiene una duda y le dice, Señor, ¿pero quién? Señor, ¿para quién esta palabra? ¿Quién? Le dice, ¿esto es para todos, Señor? ¿Quiénes son? Mire, más precisamente, ¿nos dice esta parábola a nosotros? ¿O también a todos? O sea que todos somos administradores. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Quién es, pues, el mayor fiel y prudente a quien el Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo le dé de sus raciones? O sea que, ¿a quién Dios ha dejado? ¿Quiénes son todos administradores? No. ¿Quiénes son los administradores? Pastor, ¿cierto? Anciano, pastor, es lo mismo. Ellos son los administradores de estas cosas.
Pero ellos deben ser fieles y deben ser prudentes, es decir, como dice muy bien el hermano, deben ser calificados, porque ellos, ¿qué es lo que deben dar? La ración a su tiempo. Es decir, ellos deben estar alimentando a la iglesia, porque ¿qué es lo que hace un pastor? Alimenta las ovejas. ¿Qué le dijo el mismo Señor a Pedro? Pedro, me alimenta mi cordero. ¿Se fijan? Sea un administrador. Entonces eso es súper importante lo que la confesión de fe está diciendo aquí. No es que usted puede decir, no, como Saúl, ¿se acuerda? Si nos vamos, Saúl dice, no ha llegado Samuel, así que yo hago el sacrificio nomás, que se ha demorado. Después, ¿qué le pasa? Locamente has hecho. El Señor te desechó. Porque Él no tenía que hacer eso, si Él es rey, Él no tenía que hacer eso. El que tenía que hacer eso era el sacerdote, ¿me entiendes? En este caso, el administrador es un pastor debidamente ordenado y calificado. Calificado. Porque las ordenanzas son de respeto, son de solemnidad, deben hacerse. Y nosotros, hermanos, que estamos leyendo Levítico y estamos meditando Levítico. ¿Qué es lo que Moisés ha repetido una y otra vez, hermano José? Parafraseando, pero ¿qué es lo que ha repetido una y otra vez? Que sean obedientes, ¿cierto? Y como dice, y hicieron tal como Dios le había dicho a Moisés. Hicieron tal, y lo repite una y otra vez, porque el Señor y un legislador le gusta que las cosas se hagan, pero no solo se hagan, sino que se hagan bien. Fíjate, para mí una tristeza lo que una vez una persona me contaba, que andaban unos entre comillas, evangelistas en una camioneta, con un parlante, llamando a toda la gente por la calle al que se quería venir a bautizar, que fuera al río. ¿Se fija? Sin predicarle el evangelio, sin decirle nada. Lo único que le decía, vengan, aquí en el río los vamos a bautizar para que sean salvos. Que la gente corría, ¿me entiendes? Iba y por ir a ver, yo también quiero. ¿Por qué debe ser un pastor o anciano, pastores, ancianos, debidamente calificados? Porque las ordenanzas no son un juego. Hermanos, la cena del Señor y venían niños jugando, riéndose, comiendo las cosas, así como que esto fuera no tomándole el peso a lo que estamos haciendo. Porque estar representando a Cristo con un pan no es para jugar, ¿me entiende? Obviamente, después que ha pasado la cena, si esos elementos no es que se convierten en eso, pero estamos tomando la cena del Señor, debemos hacerlo con solemnidad en el momento, ¿cierto? Cuando se esté realizando. Pero ahí no, darle a los niños, no sé si a un perrito le tiraban para allá también, jugar. Y otras personas a tal punto, hermano, de decir, no, pero ¿sabe que mejor cambiemos la cena del Señor? ¿Por qué en vez de vino una Coca-Cola y en vez de pan una papa frita? Y lo han hecho. Porque ellos, ¿qué se creen? ¿Qué se creen, hermano? ¿Qué se creen esa gente que está haciendo eso? ¿Se acuerda lo que el mismo hermano Wilson había leído? Dice así, pero ¿qué le va a pasar a esa persona? Cuando su Señor venga y le pida cuenta, ¿qué le va a decir a esa persona? Por eso yo creo que usted va a ser responsable. Yo sé que muchos de nosotros entendemos estas cosas, pero necesitamos entenderlas más profundamente todavía. Más profundamente, porque lo que hace la confesión no nos está diciendo todo exhaustivamente, pero nos está diciendo, presten atención a estos detalles, profundicen más en estos detalles, vean estos detalles, analícenlos, porque la cena del Señor no es un juego. Nosotros nos ha pasado, hermano, no sé, viene una persona a visita, recién llegó nomás, y recuerdo que era una persona X, y íbamos a hacer la cena del Señor, y viene y va caminando rapidito porque quiere ir a la cena, ¿me entiendes? ¿No? Quiere ir ahí. Y dijo, no, es que en mi iglesia así lo hacíamos, pero no era ni bautizado, nada, no estaba yendo a ninguna iglesia, entonces, ¿me entiende lo que hay que tener cuidado con estas cosas? Por eso deben ser personas calificadas, debidamente ordenadas, para que se guarde
el respeto de lo que se está haciendo, porque si no esto se transforma en cualquier cosa. Tristemente, ¿cierto? A veces se deja, no, como se dice en el púlpito, cada uno tiene que ver nomás, y también eso es de cuidado, porque por algún ministro debidamente calificado tiene que asegurarse de las cosas. Yo puedo decir, me saco el sombrero por mis hermanos presbiterianos. No sé si uno va de visita a su iglesia y hay Santa Cena, usted tiene que llegar antes. ¿Para qué? Para entrevistarlo. ¿Qué es lo que sabe del Evangelio? ¿Entiendes? ¿Verdaderamente sabe lo que es el Evangelio? ¿Verdaderamente a dónde se congrega? ¿Su iglesia es una iglesia o es algo que lo formaron así nomás? A ver, ¿quién está ahí? ¿Me entiende? ¿Quién está apoyando? Ellos se aseguran de que usted sea miembro de una iglesia, de que pertenezca verdaderamente a una iglesia y de que verdaderamente conozca el Evangelio. Y ahí lo dejan responsable. ¿Me entiende? Oiga, yo me saco el sombrero ante ese orden. ¿Qué es ese orden? Eso es entregarle el debido respeto a las cosas del Señor. ¿Y por qué lo hacen? ¿Porque se le ocurrió? ¿Porque quieren poner barreras? No, porque la palabra lo dice. Porque no queremos que las personas estén comiendo juicio. Si eso es el tema, que no es negarle la mesa a alguien. Es decirle, ten cuidado porque puede estar comiendo juicio. Puede estar comiendo juicio. Por eso deben ser personas debidamente calificadas. Por favor, siguiente texto. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 2. Que todo hombre no nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere, además de los administradores, es que cada uno sea hallado fiel. Hasta ahí nomás, mi hermano Claudio, por favor. Entonces, ¿se fija? Al final, ¿todos son administradores? No. Entonces, también esto a mí igual me da para profundizar más cosas. No sé, a veces se envían misioneros, se envían estas personas, pero son debidamente calificados para estar bautizando personas, son debidamente calificados para que ellos, no sé, celebren una cena del Señor. Hay que tener cuidado en todas estas cosas. Hay que tener mucho cuidado. Me gustaba mucho también lo que decía John Owen. Si una iglesia no tiene pastores debidamente calificados, estén en búsqueda, estén en oración, estén deseando este momento. Porque es importante de que esto se cumpla. De que esto se cumpla como la gente lo dice, como que la confesión se sujeta a la palabra. Y si la palabra dice que deben ser los administradores, los pastores o los ancianos los que ejecuten esto, los que sean debidamente ordenados y calificados, así debe ser. Y usted que es miembro, y usted que están aspirando a ser miembros, deben guardar ese celo por las cosas del Señor. Deben ustedes estar pendientes de que estas cosas se lleven a cabo, de que esto se lleve a cabo como se está diciendo. No que sea una cosa, una regla para alguno y para otro se libere. ¿Se fijan que a veces pasa eso? No, si estos conocidos dejen, no, pero todo tiene que ser llevado bajo la palabra, como la palabra lo dice. Siguiente texto, por favor. Del 5 al 7. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad, como te mandé. Lo designaras si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, o acusado de disolución, ni de rebeldía, porque lo mismo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero ni amante de ganancias. Entonces, claro, como el estándar que Dios está pidiendo. No es jugar a ser iglesia. No es jugar a ser iglesia. No es jugar a hacer un bautismo. No es jugar a hacer una cena del Señor. Es una ordenanza del legislador que es Cristo. Pero Cristo vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Él vendrá a pedir cuentas. Entonces, la membresía, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta? De que la persona que esté realizando esto sea irreprensible, es decir, sea una persona intachable, sea una persona que no tenga nada que decir acerca de él. ¿Debe ser marido?
de una sola mujer. Ay, que después digo, no, pero ese pastor yo lo había visto con alguien la otra vez. Pasa eso. Si hay veces que los hermanos después pasan un año y después se enteran de que al final el pastor había tenido otra vida y este era otro matrimonio que según él le habían dicho y se le reveló que tenía que casarse con otra persona. ¿Qué es lo que pide el estándar? Marido de una sola mujer. Si tiene hijos, obviamente que sus hijos sean creyentes. Que no estén acusados de ¿qué? De disolución, es decir, que sean personas desenfrenadas. Porque a veces pasa, no sé, el pastor está ahí y todo. Y su hijo no, su hijo anda robando, por ahí anda vendiendo pasta base, tal, ¿no? Entonces, ¿cómo me entiende? Es el estándar que no es que lo pida la iglesia tanto, la iglesia bautista, no. Es el estándar que pide ¿qué? Dios, por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Entonces los administradores, ¿cómo deben ser? Irreprochables. Deben ser maridos de una sola mujer. Sus hijos no deben estar acusados ni de disolución, es decir, de desenfreno, ni de rebeldía. Porque el obispo, ¿se fija cómo utiliza la palabra anciano? Y luego intercambiablemente obispo, que es un supervisor, porque estas son las cualidades. Un pastor debe ser pastor porque alimenta al rebaño, ¿cierto? Guía. Debe ser anciano porque no debe ser una persona neófita que no tenga idea de lo que está hablando. ¿Entiendes? Debe ser una persona que entienda, que sea experimentada en esto. Y a su vez debe ser obispo. ¿Qué significa obispo? Supervisor, debe supervisar. Debe encargarse de lo que es la supervisión. Dice, porque el obispo debe ser irreprensible. De nuevo, debe ser una persona intachable, porque es un administrador de Dios. Muchas veces lo hablamos con el hermano Wilson este mismo tema. ¿Por qué se debe cuidar tanto esto? Porque está administrando las cosas que son de Dios y si eso ni Dios lo quiera, se ensucia, ¿me entiende? Se ensucia la reputación a veces de toda una iglesia. Se deja por el suelo las cosas del Señor. Y aquí se está hablando de aquellos que realizan la cena del Señor. Entonces, por eso es cuidado de que no, es que esa iglesia chiquitita de allí no tiene pastor todavía. Que la celebren igual, la sirvan. No, tiene que ser todo como la palabra lo dice. Y eso, hermano, yo quiero que siempre usted esté atento. No es las circunstancias lo que cambia, no, la palabra es la palabra. ¿Me entienden? Y la palabra se debe cumplir sí o sí, sí o sí. Pero si tenemos, y eso es lo que va pasando hoy en día, si tenemos hermanos que no leen la Biblia, que no meditan la Biblia, que no estudian la Biblia, que no vienen a reunión, que no entienden la palabra, que dicen abrazar una confesión de fe, pero no la entienden, ni siquiera la han leído, ni la han estudiado, ¿cómo después van a tener el discernimiento para decir eso está mal? No lo van a tener. Por eso van a aceptar todo lo que venga nomás porque no saben. Hoy en día se prefiere tener una iglesia en completa ignorancia. Pero no saben que van a tener muchos que darle cuenta al Señor por esto. Imagínense, para realizar un bautismo, para realizar la cena del Señor, debe ser irreprensible porque es un administrador de Dios. No debe ser una persona obstinada. Es decir, un pastor puede ser de eso, no, a mí nadie me viene a decir nada. Pastor que se equivoca, no, yo no me equivoco. ¿Se fija? Una persona que es obstinada, que no acepta que nadie le venga a decir nada y que se cierra. Esta persona no puede ser pastor, porque un pastor tiene que estar dispuesto a escucharlo. Y no solo a hablar, sino también a decir, oiga, no está bien por este lado. Sí. Reconocer, ¿me entiendes? Eso habla de que un pastor debe ser humilde. Debe ser un pastor humilde, no obstinado, no iracundo. Puede ser un pastor así que ande enojado, que ande así, retando a medio mundo. ¿Y qué estoy haciendo? ¿Y qué? ¿Me entiendes? No puede ser una persona irada que se descontrole, porque debe ser una persona con dominio propio. Por eso los estándares que pide el Señor son estándares bíblicos, no iracundos, no dado a la bebida. Es decir, no debe ser una persona que sea una persona borracha. No pendenciero, ¿cierto? No debe ser esa persona. No debe ser amante de ganancias deshonestas. Sam Waldron comenta al respecto, dice, la responsabilidad de administrar la realización de las ordenanzas es de los pastores, también llamados ancianos, también llamados obispos. Pero estos deben ser
debidamente ordenados y a su vez deben estar calificados bajo los estándares bíblicos. Obviamente si decimos debidamente ordenado, pero también estamos a ese debidamente ordenado amplificando y diciendo que cumpla con los estándares. Y todo esto para realizar ¿qué cosa? Las ordenanzas del Señor, porque es un administrador. ¿De quién? De Dios. Es un administrador de Dios. Esto es solamente la introducción que la confesión de fe le da a lo que son las ordenanzas. Conclusión. Conclusión. ¿Cuántas ordenanzas hay? ¿Cuáles son? ¿Quién la instituyó? Porque Él es el único legislador de la iglesia. ¿Por qué los 5 sacramentos, aparte que tiene el romanismo, no son válidos? Porque no son, exacto, no son ordenados por Cristo, no son ordenados por Cristo. Eso es claro verlo, ¿cierto? La ordenanza, ¿qué dijo? La cena del Señor, el bautismo. Obviamente si uno ve el matrimonio, eso es algo natural, eso el Señor lo dio en la naturaleza. Entonces no puede ser contado como una ordenanza propiamente tal, como me gusta esta distinción que hace la confesión, positiva. A eso está hablando. Existen las leyes de Dios, eso obviamente se debe hacer, pero están las ordenanzas positivas. Son cosas que la naturaleza no nos dicen, pero el Señor dice, yo quiero que hagan esto. ¿Entienden? Yo quiero que hagan esto. Punto número 3. ¿Hay algún problema si nosotros utilizamos la palabra sacramento? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Exacto. Entre palabras, un cristiano no debe andar diciendo no, ordenanza, sacramento. Si sacramento, si uno lo entiende, que cuando estamos hablando de sacramento, estamos hablando de algo que de respeto, de reverencia, está bien. Pero si yo utilizar la palabra sacramento para decir, si yo me bautizo, ahí voy a ser salvo, cuidado, no se está bautizando verdaderamente. Porque cuando uno sigue la ordenanza, está siguiendo lo que el Señor dice, no lo que yo creo, que ahí el agua misma me va a mí lavar los pecados y los pecados se van a ir por el agua. Eso no es bautismo. ¿Entienden? Ahí están distorsionando lo que es el bautismo. Y no sé si a usted le llama la atención esto, hermano, y disculpe que me detenga en esto, pero no sé si le llama la atención eso, que en muchas iglesias evangélicas el bautismo lo ven como un sacramentalismo. No sé si se han fijado eso. Si usted se bautiza aquí, todos sus pecados se van a ir por el agua para allá, y aquí usted va a ser perdonado, aquí. Si yo estoy declarando mi fe, estoy declarando lo que Él hizo por mí antes. ¿Cómo ahí? Porque el bautismo yo estoy declarando que estoy arrepentido. ¿Y cómo me voy a arrepentir en el agua? ¿Me entiende? Si yo voy a bautizarme es porque estoy arrepentido. ¿Me entiende? Es porque el Señor me ha cambiado. No voy pensando de que si voy a un agua, esa agua va a ser algo mágico, como decimos, algo mágico, y ahí estoy salvo. No. Por eso muchas veces los que hicieron esa transición de la Iglesia Católica al evangelicalismo, si lo podemos decir así, a veces arrastraron ese sacramentalismo y lo mezclaron por no estudiar más profundamente la palabra. Y quedó ahí. Como dicen, no, cuidado con el pan que es la cara de Dios, ¿se acuerdan? La cara de Dios. También eso es sacramentalismo, ya llevar que ese pan es verdaderamente, ya se ocurrió una transubstanciación, se cambió su elemento, ahora ese elemento pasa a ser verdadero. Eso es pecado, eso nunca lo ha dicho la Biblia. Esto es una memoria, hacer memoria. Entonces hay que tener cuidado. Por eso, si no queremos evitarnos problemas y dobles discusiones, digamos ordenanza. Pero si alguien dice sacramento, no nos espantemos, siempre y cuando sea una iglesia reformada. Punto número 4. ¿Cuándo la presencia de Cristo es real en la ordenanza? Espiritualmente hablando. ¿Cuándo la presencia de Cristo? ¿Cuándo Cristo está presente y se agrada de las ordenanzas? Cuando se hace bíblicamente. Si podemos hacer más, cuando se hace bíblicamente. Y cuando se hace con un corazón
con un corazón dispuesto y con un corazón que verdaderamente desea seguir esta orden del Señor. Cuando esta conciencia está convencida por el Espíritu Santo de que yo debo seguir lo que el Señor me dice. No porque otros me lo dijeron, no, como requisito de esta iglesia usted tiene que bautizarse. Yo solamente estoy diciendo, ¿cierto?, para entrar en un grupo, pero eso no. Yo me tengo que bautizar porque ¿quién me lo dijo? Cristo, ¿me entiende? Porque aquí yo estoy declarando mi fe. Porque yo estoy viendo visiblemente por estos símbolos lo que Él hizo en mi vida. Punto número 5. ¿Tiene alguna gloria o tiene algún provecho si estas cosas, si estas ordenanzas son llevadas a cabo como un ritual? ¿Tiene algún provecho? ¿Por qué? ¿Por qué no tiene ningún provecho si yo lo hago como un ritual nomás? Exacto. Por hacerlo nomás, o por darle algún tipo de... No, es porque el Señor me lo dijo, Él lo demanda, Él lo estableció. Estas ordenanzas, ¿hasta cuándo hay que realizarlas? Siempre, ¿cierto? Hasta que el Señor venga. Siempre. Y punto número 7. ¿Quiénes son los administradores apropiados para realizar? Los pastores debidamente ordenados, calificados bajo los estándares de Cristo o estándares bíblicos. ¿Dónde están esos estándares bíblicos? 1 Timoteo, capítulo 3. Tito, capítulo 1. Verso 6 en adelante. Ahí están los estándares bíblicos para ver eso. Y por último cierro con eso. ¿Por qué esos estándares bíblicos? Porque la iglesia esos estándares debe seguir, ¿me entiendes? Porque si tiene alguien por debajo de los estándares, ¿cómo va a ser la iglesia? Como decía el libro de Oseas, así como es el sacerdote, el pueblo. O como dice el mundo, así como el pastor, son las ovejas. Porque eso es, al final eso va haciendo, porque eso es lo que se va transmitiendo. Por eso debemos tener cuidado y debemos siempre guardar esa reverencia a las cosas del Señor, pero debemos aprender para que nadie nos venga a vender un cuento, a decir cosas que no son. Así que le animo, hermano, a que lea la confesión, lea lo mismo que estudiamos hoy y se adelante un poquito, si quiere, lea también lo que vamos a ver la próxima semana para que venga también atento, despierto, a profundizar estos temas que son tan importantes para la iglesia, porque han sido establecidos por Cristo. Oremos. Amado Padre Celestial, cómo no gozarnos y alegrarnos de que hayas tenido tan grande misericordia con nosotros. Señor, tan ciego antes éramos que no veíamos la tan grande riqueza que hay, Dios amado, en tu santa palabra, en cómo tus ordenanzas son tan preciosas para nosotros, en cómo el seguir escudriñando la Escritura, el cómo el seguir profundizando en tu palabra, Señor, nos hace tanto bien. Padre, tu palabra dice que si somos faltos de sabiduría, pidámosle al Señor. Señor, le pedimos que nos dé más sabiduría. Que nos dé sabiduría, Padre amado, de esa sabiduría que viene de lo alto. Por amor de tu santo nombre, Señor, que podamos seguir meditando en lo precioso que son estas ordenanzas, en lo solemne, pero también motivo de gran gozo, lo que es, Señor, llevarlas a cabo. Gracias, Señor, por este gran amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nuestro Salvador les bendiga, amados, y que tengan una muy buena noche.